El amigo leal, por Oscar Wilde. Una mañana, la vieja rata de agua se asomó por su agujero. Sus ojos eran muy redondos y vivarachos, y sus bigotes muy tupidos y grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Había unos patitos nadando en el estanque semejantes a una bandada de canarios amarillos, y su madre, enteramente blanca con patas rojas, se esforzaba en enseñarles a hundir la cabeza bajo el agua. No podrán frecuentar nunca la buena sociedad si no aprenden a meter la cabeza, les decía. Y les enseñaba de nuevo cómo tenían que hacerlo. Pero los patitos no prestaban la menor atención a sus lecciones. Eran aún tan pequeños que ignoraban las ventajas que puede reportar la vida de sociedad. ¡Qué criaturas más desobedientes!, exclamó la rata de agua. Les estaría bien empleado el ahogarse. No lo permita Dios, replicó la pata. Todo tiene su iniciación y nunca es excesiva la paciencia de los padres. ¡Ay! Desconozco totalmente los sentimientos paternos, dijo la rata de agua. No soy padre de familia. Jamás me he casado ni he pensado en hacerlo siquiera. Indudablemente que el amor es una buena cosa, a su manera, pero creo que la amistad vale más. Le aseguro que no conozco nada más noble o más raro que una leal amistad. Y dígame, se lo ruego, ¿qué idea tiene usted formada sobre los deberes de un amigo leal?, preguntó un pardillo verde que había escuchado la conversación, posado sobre una rama de un sauce retorcido. Sí, eso es precisamente lo que yo quisiera saber, dijo la pata, y nadando hacia el extremo del estanque hundió su cabeza en el agua para dar buen ejemplo a sus hijos. ¡Qué pregunta tan necia!, gritó la rata de agua. Como es natural, entiendo por amigo leal el que me demuestre fidelidad y lealtad. ¿Y qué dará usted para corresponder?, dijo la avecilla, columpiándose sobre una ramita plateada y moviendo sus alas. No comprendo su pregunta, respondió la rata de agua. Permítanme que les cuente una historia sobre este asunto, dijo el pardillo. ¿Se refiere a mí esa historia?, preguntó la rata de agua. Si es así, la escucharé con agrado, porque a mí me entusiasman los cuentos. Puede aplicarse a usted, respondió el pardillo. Y, abriendo las alas, se posó en la orilla del estanque y contó la historia del amigo leal. Había una vez, empezó a decir el pardillo, un honrado muchacho llamado Hans. ¿Se trataba verdaderamente de un hombre distinguido?, preguntó la rata de agua. No, respondió el pardillo. No creo que fuera nada distinguido, excepto por su buen corazón y por su redonda cara morena y afable. Vivía en una pobre casita de campo y todos los días trabajaba en su jardín. En toda la comarca no había jardín tan hermoso como el suyo. Crecían en él claveles, alelíes, capselas, sacifragas, así como rosas de damasco y rosas amarillas, azafranadas, lilas y oro, y alelíes rojos y blancos. Y según los meses y por orden, florecían agavanzos y cardaminas, mejoranas y albahacas silvestres, belloritas e iris de Alemania, asfodelos y claveros. Una flor sustituía a la otra, por lo cual siempre había cosas bonitas a la vista y olores agradables que respirar. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más allegado a él era el gran Hugo, el molinero. En realidad, era tan allegado el rico molinero al pequeño Hans que no visitaba nunca su jardín sin llevarse un gran ramo de flores de los macizos o un buen puñado de lechugas suculentas, o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y de cerezas, según la época. Los amigos verdaderos lo comparten todo entre sí, tenía por costumbre decir el molinero. El pequeño Hans asentía con la cabeza, sonriente, sintiéndose orgulloso de tener un amigo que pensaba tan noblemente. Algunas veces, sin embargo, al vecindario le llamaba la atención el hecho de que el rico molinero no diera nada a cambio al pequeño Hans, aunque tuviera 100 sacos de harina almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un gran número de ganado lanar. Pero Hans no se preocupaba por semejante cosa. Nada le entusiasmaba tanto como escuchar las hermosas cosas que el molinero decía sobre la solidaridad de los verdaderos amigos. Así pues, el pequeño Hans cultivaba su jardín. En primavera, en verano y en otoño se sentía muy feliz, pero cuando llegaba el invierno y no tenía ni frutos ni flores para llevar al mercado, pasaba mucho frío y mucha hambre, y se acostaba frecuentemente sin haber comido más que unas peras secas y algunas nueces rancias. Además, en invierno se encontraba muy solo, porque el molinero no iba a verle nunca durante aquella estación. No está bien que vaya a ver al pequeño Hans mientras duren las nieves, decía muchas veces el molinero a su mujer. Cuando las personas pasan apuros, es preferible dejarlas solas y no importunarlas con visitas. Esa es, al menos, la opinión que yo tengo sobre la amistad.
y estoy seguro de que es acertada. Por eso esperaré a la primavera y entonces iré a verlo. Podrá ofrecerme un gran cesto de belloritas y eso lo alegrará. Eres verdaderamente solícito con los demás, le respondía su mujer, sentada en un cómodo sillón junto con un buen fuego de leña. Es un verdadero placer oírte hablar de la amistad. Estoy segura de que el cura no diría sobre ella cosas tan bellas como tú, aunque viva en una casa de 3 pisos y lleve un anillo de oro en el dedo meñique. ¿Por qué no invitamos al pequeño Hans a venir?, preguntaba el hijo del molinero. Si el pobre Hans pasa apuros, le daré la mitad de mi sopa y le enseñaré mis conejos blancos. ¡Qué tonto eres!, exclamó el molinero. No sé, en verdad, ¿para qué sirve mandarte a la escuela? Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniera aquí, ¡qué caramba!, y viera nuestro fuego, nuestra excelente cena y nuestro gran tonel de vino tinto, sentiría envidia. Y la envidia es una cosa terrible que estropea a las mejores personas. Realmente no podría sufrir que el carácter de Hans se estropeara. Soy su mejor amigo, velaré siempre por él, y tendré buen cuidado de no exponerlo a ninguna tentación. Además, si Hans viniera aquí, podría pedirme que le diera un poco de harina fiada, lo cual no puedo hacer. La harina es una cosa y la amistad otra, y no hay que confundirlas. Son 2 palabras que se escriben de manera diferente y significan cosas muy distintas, como todo el mundo sabe. Me maravilla lo bien que hablas, dijo la mujer, sirviéndose un gran vaso de cerveza caliente. Me encuentro adormecida, tal como lo estoy en la iglesia. Hay muchos que oran bien, replicó el molinero, pero pocos saben hablar bien, lo que demuestra que hablar es, con mucho, la cosa más difícil, así como la más hermosa de las 2. Y miró severamente a su hijo, que estaba al otro lado de la mesa, el cual sintió tal vergüenza de sí mismo que bajó la cabeza, se puso rojo y empezó a llorar encima de la taza de té. Era aún tan joven que bien se le puede disculpar. ¿Ese es el final de la historia?, preguntó la rata de agua. Nada de eso, contestó el pardillo. Ese es solo el comienzo. Entonces está usted muy retrasado con relación a su época, repuso la rata de agua. En la actualidad, todo buen narrador empieza por el final, continúa por el comienzo y termina por la mitad. Es el nuevo método. Así lo he oído de labios de un crítico que se paseaba alrededor del estanque con un joven. Trataba el asunto magistralmente y estoy segura de que tenía razón, porque llevaba unas gafas azules y era calvo, y cuando el joven le hacía alguna observación, contestaba siempre «sé». Pero prosiga usted su historia, se lo ruego. Me agrada mucho el molinero. Yo también albergo toda clase de nobles sentimientos. Por eso existe una gran simpatía entre él y yo. Bueno, hincado sobre sus 2 patitas. En cuanto pasó el invierno, no bien empezaron las belloritas a abrir sus estrellas amarillas pálidas, el molinero dijo a su mujer que iba a visitar al pequeño Hans. «Oh, qué buen corazón tienes», le dijo su mujer. «Siempre piensas en los demás. No te olvides de llevar el cesto grande para que traigas las flores». Entonces el molinero ató unas a otras las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y bajó la colina con la cesta al brazo. «Buenos días, pequeño Hans», dijo el molinero. «Buenos días», contestó Hans, apoyándose en el asadón y sonriendo abiertamente. «¿Cómo has pasado el invierno?», preguntó el molinero. «Bien, bien», repuso Hans. «Muchas gracias por tu interés. He pasado mis malos ratos, pero ahora ha vuelto la primavera y me siento casi feliz. Además, mis flores van muy bien». «Hemos hablado con mucha frecuencia de ti durante este invierno, Hans», prosiguió el molinero, preguntándonos qué sería de ti. «Qué amable eres», dijo Hans. «Temía que te hubieras olvidado de mí». «Hans, me sorprende oírte hablar de ese modo», dijo el molinero. «La amistad no olvida nunca. Esto es lo que tiene de admirable, aunque me temo que no comprendas la poesía de la amistad. Y, entre paréntesis, qué bellas están las belloritas». «Sí, realmente están muy hermosas», dijo Hans. «Y es para mí una gran suerte tener tantas. Voy a llevarlas al mercado, y se las venderé a la hija del burgomaestre, y con ese dinero compraré otra vez mi carretilla». «¿Que comprarás otra vez tu carretilla? ¿Quiere eso decir que la has vendido? Eso es una tontería». «Con toda seguridad. Pero el hecho es», replicó Hans, «que me vi obligado a hacerlo. Como sabes, el invierno es una estación muy mala para mí, y no tenía dinero para comprar pan. Así es que, primero, vendí los botones de plata de mi traje de los domingos. Luego, vendí mi cadena de plata y, finalmente, mi flauta. Por último, no me quedaba más que la carretilla y la vendí también. Pero ahora voy a recuperarlo todo». «Hans», dijo el molinero, «te daré mi carretilla. No está en muy buen estado,
uno de los lados se ha roto y están algo torcidos los radios de la rueda. Pero, a pesar de ello, te la daré. Sé que es muy generoso por mi parte y a muchos les parecerá una locura que me desprenda de ella, pero yo no soy como los demás. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad y, además, me he comprado una carretilla nueva. Sí, puedes estar tranquilo, te daré mi carretilla. Gracias, eres muy generoso, le dijo el pequeño Hans, y su afable cara redonda resplandeció de gozo. Puedo arreglarla fácilmente porque tengo una tabla en mi casa. ¿Una tabla?, exclamó el molinero. Muy bien, eso es precisamente lo que necesito para la techumbre de mi granero. Tiene una gran brecha y se mojará todo el trigo si no la tapo. ¡Qué oportuno has estado! En realidad, hay que comprender que una buena acción engendra siempre otra. Te he dado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla. Claro, es que la carretilla vale mucho más que la tabla, pero la amistad sincera no repara nunca en esas cosas. Dame enseguida la tabla y hoy mismo me pondré a la obra para arreglar mi granero. Al momento, replicó el pequeño Hans. Fue corriendo a su vivienda y sacó la tabla. No es una tabla muy grande, dijo el molinero examinándola. Y me temo que una vez hecho el arreglo de la techumbre del granero, no quedará bastante madera para el arreglo de la carretilla. Pero claro, que yo no tengo la culpa de eso. Y ahora, en vista de que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que accederás a darme a cambio unas flores. Aquí tienes el cesto. Procura llenarlo casi todo. ¿Casi todo?, preguntó el pequeño Hans, bastante afligido porque el cesto era de grandes dimensiones y comprendía que si lo llenaba, no le quedarían flores para llevar al mercado, y estaba deseando rescatar los botones de plata. A fe mía, respondió el molinero. Una vez que te doy la carretilla, no he creído que fuera mucho pedirte unas cuantas flores. Quizá me equivoqué, pero me había figurado que la amistad, la verdadera amistad, estaba exenta de toda clase de egoísmo. Mi querido amigo, mi mejor amigo, protestó el pequeño Hans, todas las flores de mi jardín están a tu disposición, pues me importa mucho más tu estimación que mis botones de plata. Corrió a coger las lindas belloritas y a llenar el cesto del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero, subiendo nuevamente la colina con su tabla al hombro y su gran cesto al brazo. Adiós, dijo el pequeño Hans. Se puso a cavar alegremente. Estaba tan contento por una carretilla. A la mañana siguiente, cuando estaba sujetando unas madreselvas sobre su puerta, oyó la voz del molinero que le llamaba desde el camino. Entonces, saltó de su escalera y corriendo al final del jardín, miró por encima del muro. Era el molinero con un gran saco de harina a su espalda. Pequeño Hans, dijo el molinero, ¿querrías llevarme este saco de harina al mercado? Cuánto lo siento, dijo Hans, pero estoy hoy ocupadísimo. Tengo que sujetar todas las enredaderas, regar todas las flores y regar todo el césped. Vaya, hombre, replicó el molinero. Creí que a consideración a que te he dado mi carretilla, no te negarías a complacerme. Pero si no me niego, protestó el pequeño Hans, por nada del mundo dejaría yo de actuar como amigo tratándose de ti. Fue por su gorra y se marchó con el gran saco al hombro. Era un día muy caluroso y la carretera estaba muy polvorienta. Antes de que Hans llegara al mojón que marcaba la sexta milla, se encontraba tan fatigado que tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, no tardó mucho en proseguir animosamente su camino, llegando, por fin, al mercado. Después de esperar un rato, vendió el saco de harina a buen precio y regresó a casa de un tirón, porque temía encontrarse algún salteador en el camino si se retrasaba mucho. ¡Qué día más duro!, se dijo Hans al meterse en la cama. Pero me alegra mucho no haberme negado, porque el molinero es mi mejor amigo y, además, me va a dar su carretilla. A la mañana siguiente, muy temprano, el molinero llegó por el dinero de su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan rendido que no se había levantado aún de la cama. «Palabra», exclamó el molinero, «eres muy perezoso. Cuando pienso que acabo de darte mi carretilla, creo que podrías trabajar con más ahínco. La pereza es un gran vicio y no quisiera yo que ninguno de mis amigos fuera perezoso o apático. No pienses que te hablo sin miramientos. Por supuesto que si no fueras mi amigo, no te hablaría así. Pero, ¿de qué serviría la amistad si uno no pudiera decir las cosas claramente tal como las piensa? Todo el mundo puede decir cosas amables y esforzarse en ser agradable y en halagar, pero un amigo sincero dice cosas molestas y no teme causar pesar. Por el contrario, si es un amigo verdadero, lo prefiere, porque sabe que así lo hace bien. «Lo siento mucho», exclamó el pequeño Hans, restregándose los ojos y quitándose el gorro de dormir. Pero estaba tan rendido que creía que me había acostado hacía poco y que escuchaba cantar a los pájaros. ¿Sabes que yo trabajo mucho mejor cuando he escuchado el canto de los pájaros? Bien, mejor que mejor, replicó el molinero, dándole una palmada en el hombro.
porque necesito que arregles la techumbre de mi granero». El pequeño Hans necesitaba urgentemente ir a cuidar su pequeño jardín, pues hacía ya 2 días que no había regado las flores, pero no se atrevió a negarse a lo que el molinero le pedía, ya que era un buen amigo suyo. «¿Te parecería poco amistoso si te dijera que tengo mucho trabajo?», preguntó con humildad y timidez. «No imaginé nunca, a fe mía», contestó el molinero, «que fuera mucho pedirte, teniendo en cuenta que acabo de regalarte mi carretilla, pero es evidente que lo haré yo mismo si te niegas». «Oh, no, de ninguna manera», exclamó el pequeño Hans, saltando fuera de su cama. Se vistió y acudió al granero. Trabajó allí durante todo el día hasta el anochecer, y al ponerse el sol, vino el molinero a ver hasta dónde había llegado. «¿Has tapado el boquete del techo, pequeño Hans?», gritó el molinero con tono alegre. «Está casi terminado», respondió Hans, bajando de las escaleras. «Bueno», comentó el molinero, «el trabajo más delicioso es aquel que se hace para otro». «Resulta delicioso oírte hablar», respondió el pequeño Hans, que descansaba secándose el sudor de la frente. «Es una delicia, pero me temo que nunca llegaré a tener ideas tan hermosas como las tuyas». «Oh, ya las tendrás», dijo el molinero, «pero tendrás que preocuparte más por ello. Por ahora no posees más que la práctica de la amistad. Algún día llegarás a poseer también la teoría». «¿Crees eso de veras?», preguntó el pequeño Hans. «Qué duda cabe», contestó el molinero. «Pero ahora que has arreglado el techo, deberías regresar a tu casa a descansar, pues mañana necesito que lleves mis carneros a la montaña». El pobre Hans no se atrevió a decir nada. Al día siguiente, al amanecer, el molinero le llevó los carneros hasta las cercanías de su casita y Hans se marchó con ellos a la montaña. Entre la ida y la vuelta se le fue el día, y cuando regresó estaba tan cansado que se durmió en la silla y no se despertó hasta media mañana. «Qué tiempo tan delicioso para mi jardín», se dijo, y pensaba ponerse a trabajar, pero por un motivo u otro no tuvo tiempo para ir a echar un vistazo a sus flores. Llegaba su amigo el molinero y siempre tenía algún recado lejos a donde enviarle, o le pedía que fuera a ayudarle en el molino. Algunas veces, el pequeño Hans se preocupaba hondamente al pensar que sus flores creían que las había olvidado, pero se consolaba diciéndose que el molinero era su mejor amigo. Además, acostumbraba a pensar, «va a darme su carretilla», lo que denota gran desprendimiento. El pequeño Hans trabajaba para el molinero, y éste continuaba diciendo cosas bellísimas sobre la amistad, cosas que Hans copiaba en su libro verde y que releía por la noche, pues era culto. Pues bien, una noche ocurrió que, estando el pequeño Hans sentado junto al fuego, sonó un aldabonazo en la puerta. La noche era muy oscura. El viento soplaba y rugía en torno de la casa de un modo terriblemente alarmante, tanto que Hans pensó, al principio, si sería un huracán el que sacudía su puerta. Pero sonó un segundo golpe, y luego un tercero más fuerte que los otros. «Será, seguramente, algún pobre viajero», se dijo el pequeño Hans, corriendo a la puerta. El molinero estaba en el umbral con una linterna en la mano y un enorme garrote en la otra. «Querido Hans», dijo el molinero, «me aqueja un gran pesar. Mi chico se ha caído de una escalera y está herido. Voy en busca del médico, pero vive lejos de aquí, y la noche es tan mala, que he pensado si podrías ir tú en mi lugar. Ya sabes que te doy mi carretilla, por eso estaría muy bien que hicieras algo por mí a cambio». «Desde luego», exclamó el pequeño Hans, «me alegra mucho que hayas pensado en venir. Iré enseguida, pero deberías dejarme la linterna porque la noche está muy oscura y temo caerme en alguna zanja». «Lo siento muchísimo», respondió el molinero, «pero es mi linterna nueva, y sería una gran pérdida si algo le ocurriera». «Está bien, no hablemos más de ello. Me pasaré sin ella», dijo el pequeño Hans. Se puso su gran capa de pieles y su gorro rojo que era de mucho abrigo, se enrolló la bufanda alrededor del cuello y salió. Qué terrible tempestad se desencadenaba. La noche estaba tan oscura que el pequeño Hans apenas veía, y el viento tan fuerte que le dificultaba el andar. Sin embargo, él era muy animoso, y después de andar durante 3 horas casi, llegó a casa del médico y llamó a su puerta. «¿Quién es?», gritó el doctor, asomando la cabeza por la ventana de su habitación. «Soy el pequeño Hans, doctor». «¿Y qué deseas, pequeño Hans?». «El hijo del molinero se ha caído de una escalera y está herido, y es necesario que vaya usted enseguida». «Muy bien», replicó el doctor. Enjaezó en el acto su caballo, se calzó sus grandes botas y cogiendo su linterna bajó la escalera. Se dirigió a casa del molinero, llevando al pequeño Hans a pie detrás de él. Pero la tormenta arreció. Llovía a torrentes y el pequeño Hans no podía ver por dónde iba ni seguir al caballo. Finalmente, perdió el camino. Estuvo vagando por el páramo, que era un paraje peligroso lleno de hoyos profundos, y el pequeño Hans cayó en uno de ellos y se ahogó. A la mañana siguiente,
Unos pastores encontraron su cuerpo flotando en una gran charca y le llevaron a su casita. Todo el mundo asistió al entierro del pequeño Hans, porque era muy querido, y el molinero figuraba en cabeza en el duelo. Yo era su mejor amigo, decía el molinero. Justo es que ocupa el lugar de honor. Así es que fue a la cabeza en el cortejo con una larga capa negra. De cuando en cuando se enjugaba los ojos con un pañuelo de hierbas. El pequeño Hans representa ciertamente una gran pérdida para todos nosotros, dijo el hojalatero. Una vez terminados los funerales y cuando el acompañamiento estuvo cómodamente sentado en la posada, bebiendo vino dulce y comiendo buenos pasteles. Es una gran pérdida, sobre todo para mí, contestó el molinero. A fe mía que fui lo bastante generoso para comprometerme a darle mi carretilla. Y ahora no sé qué hacer con ella. Está en mal estado y me estorba en casa, pero si la vendiera no me darían casi nada. Les aseguro que de aquí en adelante no daré nada a nadie. Se pagan siempre las consecuencias de haber sido tan generoso. Y eso es verdad, replicó la rata de agua después de una larga pausa. Bueno, pues eso es todo, dijo el pardillo. ¿Y qué hizo el molinero?, preguntó la rata de agua. Oh, no lo sé con seguridad, contestó el pardillo, y en realidad me da lo mismo. Es evidente que el carácter de usted no es nada simpático, dijo la rata de agua. Me temo que no ha comprendido usted la moraleja de la historia, replicó el pardillo. ¿La qué?, gritó la rata de agua. La moraleja. ¿Quiere eso decir que la historia tiene una moraleja? Claro que sí, afirmó el pardillo. Caramba, exclamó la rata en tono iracundo. Podía usted haberlo dicho antes de empezar. De ser así, es casi seguro que no le habría escuchado. Le hubiera dicho indudablemente pse, como el crítico, pero aún estoy a tiempo de hacerlo. Lanzó su pse a toda voz, y dando un coletazo se volvió a su agujero. ¿Qué opina usted de la rata de agua?, preguntó la pata, que llegó chapoteando unos momentos después. Tiene muchas buenas cualidades, pero yo, por mi parte, tengo sentimientos de madre y no puedo ver a un solterón empedernido sin que se me salten las lágrimas. Temo haberla molestado, respondió el pardillo. El hecho es que le he contado una historia que tiene su moraleja. Ah, pues eso es siempre muy peligroso, dijo la pata. Y yo comparto su opinión enteramente.